La paz y la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me escuchan. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga mucho. Soy el pastor Eusebio Rojas y en este momento estoy grabando esta enseñanza. Se encuentra en el libro, o en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. 5:10. ¿Qué dice? Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, si usted no tiene ningún delito, no tiene por qué comparecer ante el tribunal. Sin embargo, Pablo dice que son todos. Ahora, aunque usted no tenga ningún delito, usted puede comparecer ante un tribunal cuando hay una demanda a su favor. Así que en ese tribunal de Cristo se va a premiar a aquellas personas que han hecho lo bueno, que han extendido el reino de Dios, que han trabajado por la paz de la iglesia de Cristo, que han cumplido lo que yo he llamado el, el orden de una iglesia, el programa piloto, que es para mí el orden de cómo debe componerse una iglesia, cómo deben ser las personas que asisten a esa iglesia. Está en el Salmo 133. En el Salmo 133 comienza diciendo: mira cuán bueno y delicioso. Bueno y delicioso. Lo que quiere decir que la iglesia es buena. Lo que se hace, lo que se practica, lo que se canta en la iglesia es bueno. Ahora, no sé si lo que se hace en la iglesia es delicioso para ti, porque creo que si lo que se practica en la iglesia, se hace en la iglesia, el culto, fuese delicioso para ti, porque es algo delicioso, un buen helado, un buen chocolate, una buena comida, que uno saboree eso, wow, qué delicioso. Entonces, comparando eso con el culto del Señor, debe ser delicioso servirle a Dios y los cristianos deben estar siempre gozosos, alegres. Y si hay alegría, debe haber también agradecimiento. Pues no es posible que usted haya llegado a una iglesia hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y usted haya encontrado allí a un pastor luchando, fajándose, orando, predicando. ¿Cuántos años quizás tenía el pastor ahí antes de que usted llegara? 15, 20, 30. Y después usted llega 5 o 2 o 3 años o 2 años o 1 año. Y usted comienza a murmurar de ese pastor. Entonces, la Biblia dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima abomina su alma. Y esa dice: el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, ¿quiénes son la gente que van a estar en una iglesia siendo columnas,
siendo la gente que el pastor se apoya. ¿Quiénes son esa gente? La gente que está disfrutando, que son felices. De hecho, dijo el Señor Jesús, felices los de corazón contentos, porque ellos verán a Dios. Entonces, un cristiano está llamado a hacer bueno. Mira cuán bueno y cuán delicioso, y a disfrutar. Si usted va a la iglesia y usted disfruta del culto, de las alabanzas, de las enseñanzas, de la prédica, disfruta de llevar a otra persona a los pies de Cristo, usted no va a tener tiempo para estar oyendo chisme, ni para estar sembrando discordia entre los hermanos. Usted no va a tener tiempo para eso. Creo que usted no va a perder su tiempo en eso. Entonces dice que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Todos juntos en armonía. Qué lindo. Un ejército de Dios juntos y en armonía. Un gran ejército del Señor para su gloria. ¿Qué es estar en armonía? Bueno, cuando una orquesta está tocando en la mayor, o en re mayor, o en fa mayor, o en mi mayor, o en do mayor. Cuando una orquesta está tocando y todos los músicos están alineados, eso suena lindo. Cuando uno de los músicos se echa un pequeño pelón, se nota inmediatamente. Bueno, y el director inmediatamente lo nota, que hay un pelón en la música, no hay armonía. Entonces una iglesia debe estar, la gente debe estar en armonía. Y para que la gente esté en armonía tiene que estar disfrutando, disfrutando, ver que las cosas de Dios son deliciosas y que Dios no se equivoca. Si Dios te llevó a la iglesia, es allí donde tú tienes que estar, porque fue Dios que te llevó. Bueno, entonces seguimos. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón. Fíjense lo que está enseñando el Salmo 133, que es el orden de una iglesia. Y lo que dijo Jesús, basta el discípulo ser igual a su maestro. Entonces, usted como discípulo que acaba de llegar a la iglesia, o que tiene 2 o 3 años, pero el pastor tiene 15, 20, 40 años ahí, usted, lo mejor que usted puede hacer es tratar de ser como su pastor, pero nunca intentar superarlo y pensar que su pastor está equivocado, que no está haciendo las cosas bien. Yo recuerdo en una oportunidad a un hombre que fui yo quien le prediqué, fui yo quien le hablé por primera vez del Señor. Le hice el llamado y él aceptó. Lo llevé a la iglesia, lo adoctriné, lo bauticé. Luego al tiempo lo puse de diácono, porque veía que él quería servir. Luego me dijo que quería ser evangelista. Lo puse a predicar. Lo llevé hasta la radio. Y después comenzó a predicar y Dios le abrió puertas en algunos lugares. Lo invitaban. Pero cuando él regresaba, que no estaba predicando, en vez de alegrarse con su pastor y disfrutar con su pastor, él quería era que yo le entregara el púlpito para él predicar, porque el que sabía era él, el poderoso era él, el ungido era él.
Y mientras yo predicaba, con lástima, me daba lástima verlo, cómo movía la cabeza en son de no estoy de acuerdo, en son, en un son de rebeldía. Terminó yéndose de la iglesia y causando división. Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 133, que la unción, la revelación, cae sobre la cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Aarón. ¿Y quién es Aarón? El sumo sacerdote. Y en la actualidad, el pastor. Entonces la unción, la revelación no va a caer sobre ti, porque Dios es un Dios de orden. La unción, la revelación va a caer sobre la cabeza. Y de la cabeza va a correr hacia la barba. ¿Y quién es la barba? Los hombres, mujeres que están al lado de esa cabeza, de ese pastor. Fíjense que hay algo curioso en la Biblia, que Moisés saca el pueblo de Israel de Egipto y lo trae por el desierto. Y cuando ya Moisés no está, Josué ocupa su lugar. ¿Y por qué Josué? ¿Por qué no fue uno de los hijos de Moisés o uno de los hijos de Aarón, su hermano? ¿Por qué Josué? Porque Josué se mantenía firme, se mantenía fiel, se mantenía a las órdenes de Moisés. Mientras que parece que en sus hijos no había ese seguimiento, ese apego. Ellos estaban ahí, pero no, Moisés no va a contar con ellos. Ahora, pasó el mismo caso, pasó con los hijos de Elí, el sumo sacerdote. ¿Por qué no uno de los hijos de Elí, que eran sacerdotes, ocupó el lugar de su padre? Pasó el mismo caso con los hijos de Samuel. ¿Por qué no uno de los hijos de Samuel ocupó el lugar de su padre, que era un gran profeta y un gran juez? Entonces, importante ver que la gente que va a ocupar el lugar de su pastor son aquellos que están allí con el pastor, pegados con el pastor, sirviendo con el pastor, disfrutando del culto con el pastor, no pretendiendo ser mayor que el pastor, no sembrando discordia entre los hermanos, no dividiendo las iglesias como han hecho muchos. Entonces, si son buenos líderes, esa unción que cae sobre el pastor, la cabeza, corre hacia la barba, que son los líderes, y de la barba al vestido, que es la iglesia, y de la iglesia a los montes, que son los que están allá lejos, allá afuera, que no han creído. Ese es el orden eclesiástico que está en el Salmo 133. Ahora, volviendo entonces a 2 Corintios, capítulo 5, verso 10, encontramos que hay un llamado de comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos. Pero hay algo curioso. Ya dije que algunos van a comparecer para decirle: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algunos van a comparecer para que le entreguen galardones, ciudades, gobierno, pero otros van a comparecer para ser juzgados por sus malas acciones. Fíjate que Primera de Corintios, capítulo 3, si usted lee allí, Pablo habla del que reedifica y dice que está prohibido reedificar con fundamento ajeno o el fundamento ajeno, reedificar con instrumentos, con miembros de un fundamento ajeno. ¿Qué es un fundamento ajeno? Bueno, una iglesia que está en un sector y que ese sector
le pertenece a esa iglesia. Pero más que todo, ese fundamento que Pablo llama ajeno es la iglesia, la propia iglesia. Lo que quiere decir que usted se congrega en esa iglesia, usted no debe atentar contra ese fundamento. Usted no debe quitarle los miembros. Usted no debe llevarse a las personas. Porque ese es un fundamento ajeno. Entonces Pablo dice allí en 1 Corintios, capítulo 3, que el que reedifica, mire cómo reedifica. Porque tu obra será pasada por el fuego. Y si el que reedifica usa materiales como el oro, la plata, el bronce o madera o hojarasca para el techo, madera para la columna, hojas para el techo, que pueden ser palmas, y heno. El heno es la paja que comen las vacas, que se vende en las avícolas. Heno, con lo que se juntaba con el barro y se hacía bloque. Así que vamos a ver qué tenemos. Si la persona que reedifica, su obra se pasada por el fuego, ¿qué obra puede sostenerse? ¿Qué obra puede sostenerse por el fuego que aunque se derrita, la puedes recoger y vuelve otra vez a endurecerse? El oro, la plata, el bronce, pero la madera se podrá reciclar después de pasar por el fuego. Las hojas secas se podrán reciclar después de pasar por el fuego. El heno se podrá reciclar después de pasar por el fuego. No. Entonces, quienes reedifican deben saber con qué material reedifican y deben saber que no deben reedificar con gente de un territorio ajeno. De un territorio ajeno. Porque la obra de cada uno será pasada por el fuego. Ahora vamos a discernir eso. Los que reedifican con oro, con plata, no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando del material precioso y valioso. Son aquellas personas que son fundadores de iglesia, pero sin trabajar el fundamento ajeno, sin robarle los miembros a ninguna iglesia, a ningún pastor, sin quebrar ninguna iglesia. Porque yo he conocido gente que ha hecho divisiones en las iglesias y monta la otra ahí en la casa de la esquina. Y la iglesia madre donde él se congregaba o ellos se congregaban está a la vuelta de la esquina. Entonces, ya no se hablan con aquellos porque le sembraron discordia. Acuérdese que es el pecado que Dios aborrece, que siembre discordia entre tus hermanos. Entonces, algunos se dedicaron a destruir la iglesia, a intentar destruirla, y sacaron la gente y se las llevaron. Eso es robar, eso es engañar, eso es territorio ajeno, eso es edificar en territorio con los miembros de un territorio ajeno. Lo que Pablo dice. Ahora, tales personas van a ser juzgadas, aunque sean salvas, aunque lleguen al cielo, porque dice que ellos serán salvos así como por fuego, si es que se arrepienten a tiempo, porque mucha gente que hace división no se ha arrepentido, cree que hizo lo bueno, cree que es una gloria lo que hizo. Y todo el que hace división, escuchen el caso del hijo de David, Absalón.
El solón se paraba en la puerta. ¿Te atendió el rey? El padre, el propio papá. No. ¿Y cuál es tu caso? Tal, tal, se lo contaba. Oh, tú tienes la razón, te daría a ti, te daría a ti la razón. Y cuando salía el otro le decía lo mismo. Y dice que de esa manera, engañando, se ganó el corazón del pueblo. La gente que causa división en las iglesias están trabajando en un fundamento ajeno, que tú no sabes cuántos años tiene ese fundamento, tiene ese pastor al frente. Y ahora llegas tú y comienzas a enamorar el corazón de la gente con engaño, a hablar mal del pastor. ¿Cuál es tu intención? Establecer una nueva iglesia de un fundamento ajeno. Ahora, ¿con qué material estás trabajando? Porque ya dije que si la persona, que Dios quiere que fundemos iglesia, Dios quiere que nos extendamos, Dios quiere que este evangelio sea predicado en todas partes, a todas las naciones, tribu, pueblo y lengua, pero que sea predicado y que se usen los materiales correspondientes, que es el oro, la plata, el bronce, el cobre, el hierro, materiales resistentes. Eso quiere decir personas transparentes, personas dirigidas por el Espíritu Santo, personas que no están causando divisiones para fundar una nueva iglesia, personas que no están trabajando en territorio ajeno. ¿Se acuerdan de Gigi Ávila, Jorge Rasque, estos señores y otros muchos predicadores, que ellos iban a apoyar a las iglesias, nunca a robarle miembros, y pudieron haberlo hecho, porque la gente le seguía? Si Gigi hubiese querido fundar una iglesia en Caracas, bueno, se hubiese ido gente de todas las iglesias para donde Gigi, y se mueve para Valencia, y se mueve para Maracay, y se mueve para donde se mueva, la gente iba corriendo detrás de él. Pero ellos no se movían en esa manera, porque ellos no trabajaban robando miembros de iglesia para establecer un fundamento ajeno, porque sabían, eran hombres que sabían que tenían que comparecer ante el tribunal para dar cuenta. Entonces, los que edifican con oro, plata, cobre, bronce, hierro, son esos hombres, esas personas que van por el mundo predicando el evangelio, apoyando a las iglesias para que crezcan y que la gente se salve. Ellos, cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo, ellos recibirán recompensa, reconocimiento, gloria, aplauso, bendiciones. Pero está el otro grupo, el grupo donde quizás tú que me estás oyendo vas, estás, estás metido en el grupo de los que están trabajando con los elementos de un fundamento ajeno. Se llevaron personas de la iglesia que sea, se llevaron personas. Están fundando su nueva iglesia con gente robada, con gente engañada, porque luego se dedican a llamar a las personas, a llamar a los hermanos, vénganse conmigo. Ajá, sí, porque ahora somos enemigos de ellos, de los líderes, de los pastores, y ahora estamos fundando la iglesia de verdad, la iglesia que trabaja, la iglesia que hace las cosas, la iglesia que... Señores, usted está trabajando con un fundamento ajeno y usted está robando. Usted es un ladrón. Usted es un ladrón y se está llevando las ovejas con engaño. Su obra, su obra que está edificando o reedificando, las columnas son de madera, puede ser de cedro o de pino, pero son de madera. Y el fuego las devorará. El techo, el techo de la casa que está reedificando es de paja, de hoja, de palmas. Y las paredes
Y las paredes de la casa que está reedificando son de heno, de lo que comen las vacas, los caballos, de lo que venden allí en las avícolas, que se usaba en la antigüedad para hacer casa de barro. Se mezclaba eso con el barro y se frisaba las paredes. En vez del bloque, eran casas de barro. Pero cuando había un incendio, esa casita no quedaba ni al barro. Todo se quemaba. Las pérdidas eran total. Entonces Pablo dice que los que están reedificando de esa manera, robando gente, trabajando con los elementos del fundamento ajeno, ellos sufrirán pérdida. Y pérdida tan grande que si quizás engreídos no se arrepienten antes de su muerte, es capaz que pierdan la salvación. Ahora, hay un libro, yo no lo he leído, pero alguien me comentó que hay un libro que escribió una persona que tuvo como especie de una revelación donde vio que los hermanos que habían causado división, que habían hecho cosas malas en las iglesias, al morir van ante el tribunal, comparecen delante del tribunal de Cristo. Y se le dice, fulano de tal, ajá, aquí estoy presente. Bueno, pásese de nuevo a la última de la cola. Y así están todo el tiempo, porque tienen que esperar a la persona que ofendieron. Por ejemplo, un hermano que engaña a un grupo de hermanos y se los lleva y funda una nueva iglesia sabiendo que está violando la escritura porque está trabajando con elementos del fundamento ajeno, está casi destruyendo una iglesia, no está trabajando con oro, plata, hierro, bronce, cobre, sino con madera, heno y hoja. Esa persona que ofendió, que dañó esa iglesia, que habló mal de ese pastor, está dando vuelta en la cola. O sea, ya está llegando cuando le toca a él, pero lo mandan de nuevo a lo último de la cola. ¿Por qué? Porque él tiene que esperar a la persona que él ofendió. Para él ser perdonado o exonerado de su castigo, o sea que es una vergüenza, está pasando una vergüenza, si es que se salva, si es que se salva. Porque hay mucha gente que comete esos errores y cree que está bien, que lo hizo bien, que sacó a la gente de la iglesia, porque la iglesia estaba mala, estaba corrompida, estaba pecadora. Y bueno, si la iglesia estaba así, era porque tenía gente así, como tú, como tú, como tú que estás robando los elementos de un fundamento ajeno. Gente mala como tú, que no te habías cambiado el corazón, que no eres agradecido, que no disfrutaba, que no era feliz. Gente mala como tú son los que hacen que las iglesias sean malas. Así que mi llamado es a que usted no siga a hombres y mujeres que causan división, porque lo aborrece Jehová, el Señor. Sea la paz con todos los que me oyen.